Gloria al Padre. Bendiciones para todos. Bendiciones. A ver qué pasa. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Espíritu Santo de gloria sea en esta hora el que enseñe la palabra. Que Él traiga revelación, de dirección, sabiduría, conforme a su propósito por el cual estemos acá. Que Él nos ha traído para liberarnos, para limpiarnos y para hacernos entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él demanda que nosotros tengamos nuestros oídos atentos para recibir. Oído, shema, obedecer. Cumplen la misma función. Oír y obedecer. Escuchar y obedecer. A lo cual el Señor nos está llamando a todos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, Padre, que seas tú en esta hora, Señor. Que sea la voluntad del Eterno en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo está la congregación? ¿Cómo están? Bueno, pues bendigan. Claro. Bendecidos para bendecir. Gloria a mi Padre. Listo. Bueno. Vamos a las escrituras en esta hora. Y el Señor, pues, viene inquietando de cosas que Él quiere de su pueblo, quiere hacer con su pueblo, quiere llevar a su pueblo, quiere manifestarse en medio de su pueblo. Entonces, que Él nos lo haga entender en el nombre de Cristo Jesús. Que Él nos lo haga entender. Bueno, una definición que les voy a dar. Voluntad. Voluntad. Sí, voluntad. Y hay dos clases de voluntades. Y vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Libro de Romanos. Y ahí en ese Romanos 12, bueno, no quiero estarme fijando mucho en los títulos, porque esos títulos pues los colocaron los hombres. Pero ahí está llevándonos a entender una vida conforme, una vida que conforme a la voluntad de Dios. Una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos dice allí en Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de ¿qué? De vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno,
lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces está diciendo, cambien su manera de... ¿Y cuándo cambia nuestra manera de pensar? ¿Cuándo cambia nuestra manera de pensar? Y renovaos el espíritu de vuestra mente, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Eso nos lo enseña aquí en el libro de, vamos a decir, Efesios, Colosenses, en uno de estos, en ambos está, pero este punto. Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable. Ya les llego allí y les digo dónde es. Dice Espíritu Santo. Bueno, voy a leerle la parte de Efesios. El libro de Efesios. Dice aquí, y renovado el espíritu de vuestra mente. Esperen un momentico que me estoy ubicando donde solo ese texto. A ver, le digo si es esta la que estoy buscando. Aquí en Efesios, pero espérate, veré, si no... Pero vamos a leerlo más arribita. Vamos a leerlo desde el 17 y vamos a mirar ahí algo. Ahí, Colosenses 3. Listo. Leámoslo desde el 17, vamos a leerlo allí. Dice ahí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de qué? De su pensamiento. Mente, pensamiento. ¿Sí? Intelecto, conocimiento. Su propia sabiduría, intelecto y voluntad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. O sea que el Señor nos trajo Él para darnos bien, para darnos de su conocimiento y ya no estemos ajenos a la vida de Dios, a los mandamientos, a los preceptos de Dios. Y dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. O sea que usted puede estar escuchando, pero no tener su oído atento. En Apocalipsis dice, el que oye, el que tenga oídos, el que oye. ¿Qué dice? Que oiga lo que el Espíritu habla a la congregación. El que tenga oído para oír.
O sea que hay gente que tiene oído, pero ¿qué? No escucha. No escucha. Entonces el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la congregación, a su pueblo. Entonces dice que si habéis en el 20, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis ¿qué? Oído. Si usted verdaderamente está teniendo su oído atento para escuchar la voz de Dios y para hacer lo que Él está demandando, entonces dice, entonces póngala por práctica. Porque el Señor demanda ¿qué? Oír y ¿qué? Y hacer, obedecer. Oír y obedecer, oír y hacer lo que Él está diciendo que haga. Pero es que muchos van a llevar su tremenda sorpresa. Porque estuvieron oyendo, pero no atendieron para obedecer, sino que se hicieron solamente ¿qué? Oidores. Y dice que el que se hace oidor, se engaña y la verdad no está en él. Porque solo se ha preocupado por oír, pero no ha permitido que esa palabra se albergue en su alma y se quede allí para que esa palabra dé fruto en él. Entonces solamente oídas y oída y tremendo la palabra y tremendo y qué bendición la palabra. Pero va más allá de solamente ¿qué? Ser oidores. Y no es de que sí, yo soy del Señor y el Señor. Porque en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor está mirando? El que haga milagros, el que hable del Señor, predique del Señor y el Señor. ¿Eso es lo que les va a servir? Hacer exactamente. Hacer la voluntad de Dios. O sea que muchos se van a llevar tremendas sorpresas al final. El día de la quema, allí entonces dirán, uy, o sea que yo, todo ese tiempo que estuve allí, estuve perdiendo fue el tiempo. Y no hice nada por mi salvación, por irme con el Señor, no trabajé. No hice lo que tenía que hacer y vino el tiempo de pérdida. ¿Por qué? No se preocupó de hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros venimos a la congregación y bien, claro, el Señor dice no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Venimos aquí y recibimos ya, gloria al Señor, el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy, lo que el Padre Eterno habló, uy sí, tremendo. Pero va más allá de ser simple oído. Va más allá de ser simple oído, porque el Señor espera ver ¿qué? Frutos, resultados, exacto, de su palabra que estamos escuchando. Y no es de que, ay, el Señor, que el Señor es bueno, misericordioso, paciente, lento para la ira y grande misericordia. Sí, claro, porque dice que Él no es como nosotros. Nosotros si algo no está funcionando, ahí mismo cortamos, sacamos, echamos, hablamos. Pero Dios dice que Él es lento para la ira y grande misericordia. Pero también hay una palabra que dice que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque Dios le habló y fue Él el que no quiso atender. Fue él o ella la que no quiso estar atento para hacer lo que tenía que hacer, para cambiar, para ser transformado, para que el propósito de Dios se cumpliera en esa vida. Entonces, cuando venga el momento difícil, la situación difícil, entonces no le vaya a decir al Señor, pero Señor, es que sí, pues yo estaba esperando que tú hicieras por mí esto, pero Señor, dice el Señor, no hay pretexto, nada.
no acepto porque yo con ustedes fui paciente y les aguanté y les hablaba de una forma, de otra. Usaba al que fuera las piedras para hacerles entender mi voluntad, pero ustedes no atendían, porque no, y el Señor sabe. Entonces nos volvemos muy bacanos y muy cómodos con el Señor. Entonces piensa que Él nos va a estar todo el tiempo esperando. El Señor se cansa, les cuento. Él se cansa. Dice, hasta aquí, no más. Y te doy ultimátum. Si no te arrepientes, si no te apartas, si no haces mi voluntad, si no haces lo que te estoy diciendo, entonces, chao pescado, como dicen los muchachos. Renovar el espíritu de vuestra mente. Tiene que cambiar, porque si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir, de caminar. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Con esto. Porque esta palabra vino a cambiarnos, esta palabra vino a liberarnos, esta palabra vino a restaurarnos, vino a hacernos libres, pero cuando nosotros cogemos, sí Señor, así es, bueno Padre, entonces dame esa capacidad para hacerlo y yo caminar en lo que tú me estás diciendo que tengo que hacer, en lo que tú me estás diciendo que tengo que dejar. Porque el Señor sabe que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no con facilidad vamos a dejar las cosas. Porque si fuera así, entonces no nos traía de allá a Él. Porque el hombre no está capacitado para cambiar por sí solo, para dejar el pecado, la maldad, el comportamiento de su alma, de rabia, ira, rencor, de todo lo cual nos movíamos nosotros, de mentira, de engaño, en lo cual nosotros nos movíamos. No estamos capacitados por nosotros mismos. Por eso fue que tuvo que venir uno de allá, del tercer cielo, Jesucristo, para venir a hacer la obra perfecta en el corazón de nosotros. Pero entonces Él viene y te dice, yo te adopto como hijo mío, pero espera que el hijo sea ¿qué? Obediente. Que el hijo sea obediente. Usted allá afuera decía, yo me mando, yo hago lo que quiera con mi vida, déjeme hacer lo que quiera, nadie se meta. Porque usted bien lo dice, yo me voy, si la embarro, ya la embarré, ¿y qué? Pero ahora en el Señor, wow, esas palabras no te las acepta el Señor. Porque si tú has recibido a Él para ser instruido, para ser corregido, encaminado, para ser pastoreado, has venido a sujetarte a Él, a someterte a Él, entonces el Señor espera que tengas en cuenta a Él como la máxima autoridad, como la cabeza que es Él, y te dejes dirigir. Dice que nosotros andábamos como ovejas descarriadas. Nosotros andábamos como ovejas sin pastor. Entonces, si no la ovejita no tiene el pastor o el pastor no está llevando a la ovejita, las ovejitas van a andar todas ahí. ¿Van a ir juntas ahí? No, y la otra, y cada una va por donde ella cree. ¿Es así o no es así? Porque no ve que no tiene un pastor que la guíe. Pero entonces, dice Él que Él es el buen pastor, el que dio la vida por las ovejas, y Él quiere pastorear a su rebaño, a sus ovejas, y decirle, por aquí. Y entonces, mire, que lo que yo he visto, Él va. El pastor, cuando ustedes han podido ver en el Discovery, en esos programas de Animal Planet, cuando va al rebaño, va con el cayado, ustedes han visto, y les va haciendo así, diciéndoles por dónde es. El pastor va diciéndole al rebaño o a las ovejas por dónde es que tienen que ir. Y entonces cuando ella quiere, entonces mismo coge, ese es el Señor. Ese es el Señor en la vida de nosotros. Entonces Él nos va diciendo, y cuando ve que como que quiere como descarriársele, ahí mismo coge el cayado y la va llevando. Y lleva acá también para que vayan todas, ¿qué? Por donde debe de.
caminar. Así es con el Señor. Y será que la ovejita le dice, no me mande, déjeme que yo me voy por acá, que yo sé que por aquí me va bien. Entonces ella coge y que se deja llevar. Así mismo debe de ser. ¿Y la oveja es qué? ¿Debe de ser qué? Sí, pero ¿qué debe de ser? Eso. La oveja debe de ser mansa. Porque eso fue lo que nos enseñó Machía. Manso y humilde. Y se sujetó al Padre. Se sujetó al Padre. Usted tiene que ser una oveja mansa. Porque el Señor dice que al altivo y al orgulloso, al arrogante, ¿lo qué? No, con gente así no. Gente que no quiera sujetarse, gente que no quiera someterse, gente que no quiera estar bajo el gobierno y la autoridad de Machía, dice no. Y lo deja que allá lo azoten y lo humilla afuera. Hasta que entienda de que tiene que humillarse. Esa cerviz, porque es que el problema es la cerviz y anda muy erguidos. Y el Señor dice, abájate, agáchate, humíllate. ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no es él? ¿Y por qué no es ella? No, yo no he hecho nada, yo no. Bájate, humíllate, dóblate. Para hacer la voluntad de él. Para hacer su voluntad. Te dice, doblégate, humíllate. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué me mandas? Ah, es que no, yo no. Yo me sujeto a la autoridad. Yo me sujeto a la autoridad. Y dice la autoridad algo, no, pero ¿por qué? No, eso yo no lo acepto. ¿Y por qué tiene? Dobléguese que el Señor lo está tratando. Humíllese que Dios lo está tratando porque lo ha venido a quebrantar y para que usted entienda que la voluntad de Dios es lo mejor. La voluntad de Dios es la mejor. Dice ahí en Romanos 12:2, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para nosotros, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere, pero usted quiere lo que Dios quiere para usted. Porque al usted aceptar la voluntad de Dios, usted tiene que doblegarse y humillarse, decirle que se haga conforme a tu voluntad. Si Jesucristo mismo se humilló hasta lo sumo, se humilló, dice las Escrituras, para que Él fuera el exaltado, y Él decía, no he venido a hacer mi voluntad, decía Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Usted, el Padre Eterno, lo ha traído a Él, pero usted tiene que tomar la misma actitud de Machía, porque Él ha venido a ser ejemplo para nosotros. Él ha venido a ser ejemplo para nosotros. Terminemos aquí, ya vamos al libro de Mateo. Entonces dice allí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice que Jesucristo vino a ser entonces, ¿qué? Ejemplo para nosotros. Jesucristo vino a ser ejemplo para nosotros. Dice que esa soberbia, esa rebeldía y esa mentalidad de allá del mundo no la aprendimos de Cristo, porque si estamos ahora, Él ha venido a ser ejemplo para nosotros y ha sido todo lo contrario de la forma en que nosotros andábamos. Y dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, mire que Él es el que ha venido a enseñarnos el buen comportamiento, el buen proceder, la buena conducta, conforme a la verdad, conforme a las Escrituras, conforme a Machía, su palabra. En cuanto a la pasada manera, usted tenía una forma de vivir anteriormente, pasado, tu pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, suéltenlo. Ese ego, eso que lo llevaba a estar así, despójese de eso. Porque eso no aprovecha para nada, eso no le aprovecha a ninguno de nosotros. La altivez, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la rebelión, el de oponernos para no aceptar la voluntad de Dios, eso no nos sirve para nada. Entonces dice, despójense. Dice allí, en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del ¿qué?
del viejo hombre. Y dice que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos de su mente, de su corazón. Y dice que son ¿qué? O sea que lo engañan, sus deseos, su pensamiento y su voluntad, lo engañan. Y lo hace ¿qué? Errar, y lo hace equivocarse, y lo hace irse en contra de Dios. Porque no ve que esa naturaleza de satánica, animal, diabólica, es manejada por Satanás. Esa naturaleza carnal no es de Dios. Esa fue la que sembró Satanás en Adán y Eva, y lo llevó a rebelarse y a no sujetarse a Dios. Y anoche el Señor hasta revelado unas cosas muy bonitas en el programa. Y llevaba que el hombre espiritual es aquel que es obediente a la palabra de Dios. El hombre espiritual es aquel que se sujeta a los mandamientos de Dios para hacerlo. Y el hombre carnal es el que es llevado por la influencia satánica para que se vaya en contra de lo establecido por Dios. El hombre carnal, y es de Dios, pero se le presta porque Adán y Eva, Dios los creó, ellos eran de Dios, y les dio mandamiento para que se mantuvieran allí, para que les fuera bien y fueran de bendición. Pero cuando vino la serpiente con su mentira, y mire lo que hizo, ¿qué llevó? A elevarlos, ¿a qué? El ego. Y serán como Dios. Wow, es que yo puedo, yo sé, yo sí, yo. ¿Y qué? Le metió el gol allí, los engañó y se cayeron en su carne y pecaron contra Dios y empezaron a hacer ¿qué? La voluntad de ellos, mas no la voluntad de Dios, porque Dios escrito está, esa es mi palabra, es mi mandamiento. Entonces yo les hablaba a ustedes de dos voluntades. La voluntad y estando en el Señor. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, pero está también la voluntad del hombre que se convierte en una voluntad delante de Dios, pues esa que le dice permisiva. ¿Cómo así? Porque yo he estado escuchando últimamente unas charlas todas raras que por ahí andan. Y que, no, pues, sí, Dios me deja. El Señor me conoce, el Señor sabe. Les voy a ser claros. La voluntad de Dios es que nosotros le cumplamos y le sirvamos a Él, seamos obedientes y le correspondamos en lo que Dios demanda. Y que hay que hacer las cosas como Dios diga, porque eso nos trae. Pero la otra, la voluntad permisiva en la cual el hombre se quiere mover. En estos días, el partido. Entonces, el Señor me dijo algo. Entonces, le dije, bueno, en el discipulado, ¿qué pasó, fulano, sutano? Bueno, que sí, lo que pasa es que llegué a la casa cansado. Sí, pues es una muletilla del diablo que le dijo, estás cansado, quédate en la casa, ¿qué vas a ir a hacer allá? Ya sabes, lo mismo, todavía no están los grupos. No, mejor ve, quédate en la casa. Pero también, y vete al partido, y lo acomodó, lo sentó y lo relajó y le puso la pantalla. Uy, qué rico, uy, es que a mí me encanta, me apasiona el fútbol. Pero entonces le apasiona más el fútbol que el Señor. Mire, tan tremendo. Mire cómo el diablo los enreda y ni cuenta se dan. ¿Cómo así que le apasiona más el fútbol que el que le da la vida? Por el cual vive, por el cual le da de comer. Cuando usted no esté haciendo nada, no tenga responsabilidad ni nada, listo, véaselo. Pero que usted va a cambiar al Señor por un fútbol, no, ¿qué les pasa? Olvídense de eso. Primero es el Señor. Amarás al Señor sobre todas las cosas, pueblo. Ustedes tienen que despertar. Qué pena, pero es que aquí las escrituras lo que nos enseñan son hombres que dan todo por Dios. Dan todo por Dios, dan todo por Dios. Pero el pueblo, wow. Al pueblo le falta mucho. Al pueblo le falta mucho. El de morir así por Dios, wow.
falta mucho, falta mucho. Entonces, me sale, no, pero pues, o sea, hablo de una sola persona que hablé personalmente con ella. Los demás dieron sus excusas, listo. Yo le dije, por mí, yo se las paso, pero allá ustedes con Dios, porque ya yo no soy. Ustedes con Dios, porque ustedes son los que tienen que darle cuentas a Dios de sus actos. Entonces me dice, no, lo que pasa es que el Señor sabe y Él me conoce y a Él me gusta el partido, entonces Él me dejó, claro, porque Él es un caballero, Él es uno, bueno, le digo hombre, aunque sabemos que Él no es como uno de nosotros, porque Él es espíritu, Él es todopoderoso, pero el Señor no te va a forzar a hacer algo que vos no querás. Y disculpen que lo vocee. El Señor no le va a usted a obligar a hacer algo que usted no quiere, porque Él dice que debe ser ¿qué? Voluntario. Usted, su relación, su servicio a Dios, su caminar con Dios, el querer obedecer a Dios, tiene que ser voluntario, por amor a Dios. Entonces el Señor no te va, pero hijo, vete para la congregación, vete a cumplir allá. No, usted sabe sus responsabilidades que tienen con Dios y que tienen que darle cuenta de todo lo que Dios les ha dado a usted y donde los ha colocado. Entonces, Dios no va a coger y ahí mismo coger, no, es la misma persona va haciendo que su vida vaya en bendición o en maldición. La misma persona, no es Dios. Entonces, sí, claro, Dios sabe, Dios es todo un caballero y Dios lo deja a usted hacer lo que usted quiera hasta que usted lo entienda. Pero no quiere decir que Dios está de acuerdo con usted. Olvídese. Dios no está de acuerdo con eso porque escrito está, ya está escrito y usted tiene que sujetarse a lo que está allí. Entonces, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y está la voluntad permisiva donde le deja a usted que usted haga, por si usted quiere seguir mandando y haciendo lo que usted quiera, entonces hágalo, vaya, porque yo a usted no lo voy a obligar que me siga, que me sirva, que me obedezca. El Señor no lo va a hacer, sino que qué es lo que a nosotros cuando el Señor empieza a hablarnos, a rearguirnos por el trato de lo que vivimos, del caminar torcido en el Señor. Entonces eso es lo que nos lleva y siente como que ahí está y el Espíritu Santo le está diciendo, mira cómo estás haciendo las cosas, mira, eso no es así, eso no es agradable a Dios. Entonces es donde usted, ¿verdad? Sí, está mal, Señor, ayúdame, Señor. Pues aquí sé que Él nos ayuda a hacer la voluntad de Él, pero usted tiene que disponerse. Entonces, no quiere decir que el Señor le va a premiar sus incumplimientos, sus faltas, y que está de acuerdo, y como tenemos siempre la forma de estarnos excusando y justificándonos, es que por esto lo de acá, entonces el Señor está callado porque el Señor lo sabe todo. El Señor me decía, pregúntale y verás que te das cuenta, porque yo le decía, Señor, pero es que si de pronto, que yo le digo, no, es que tiene que ser así, me dicen que yo soy jodida, que presiono, que es cosa mía. Entonces me dijo, Señor, espérate y pregúntale y te vas a dar cuenta que por qué te digo que hagas eso, porque eran puras excusas y no vinieron, no era porque en realidad se le había presentado algo, excusas, algo que ya se salió de las manos y a menos de Dios, porque Dios tiene control de todo. Entonces dice el Señor, excusas, mira, Señor, tremendo. Entonces yo le listo, pero le dije, yo hasta aquí yo se las paso y las perdono, pero allá ustedes con Dios. Allá ustedes con Dios, porque tendrán que darle cuenta a Dios, ¿sí? Entonces, muchos se mueven bajo la voluntad permisiva, pero no bajo la voluntad de Dios. Entonces, pero es que mira, pero ¿quién es el que quiere? ¿Es de parte de Dios o es su carne la que quiere? Es su carne la que quiere. Entonces dice el Señor, pues yo no puedo hacer porque ellos ya saben, y además tienen que venir a mí para que yo sea el que tome control de esa situación, de esa área o lo que sea, para que ellos puedan avanzar, porque solo no podrán arreglar las cosas, solo no van a poder cambiar el país, cambiar el que sea, tienen que venir a mí, orarme, clamarme, para yo cambiar la situación. Pero entonces el Señor, ¿qué dice? Los deja hasta que lo entiendan, pero mientras que lo entiendan, pues vienen sus tratos y sus situaciones difíciles. Mientras que entienden las cosas o quieren entenderlas para hacer la voluntad de Dios, y entonces pasan por sus situaciones.
Pero esto es tremendo. Y el viernes me decía el Señor, vea, si aún mi pueblo me buscara a mí y lo diera todo por mí, estuvieran allí conmigo, yo haría que hasta ese equipo ganara. Me decía el Señor, yo había podido hacer que ese equipo ganara. Pero como muchos se refugiaron y se quedaron y el partido, y entonces, y por la mañana estuvimos orando, Señor, congela esto, congela, Señor, todo alboroto, desorden. Listo. ¿Usted no vio cómo quedó el viernes, todo apagado? Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Porque el mundo desbocado por un equipo, por un hombre, pero no se desbocan por Dios. Al que puede hacer que gane el que sea y arreglar las cosas. Yo digo, bueno, bendito sea Dios. Todo pasmado, gloria al Señor. Y tenían ya todo y el trago y estaban listos en la 66, allá en la Paso Ancho, eso ya. Y estaba la autoridad y los de los guardas listos por en qué momento se forma el alboroto. ¿Qué les tocó? Bajo casa. Vayan a dormir. Y los del Señor, apenados con Dios, porque muchos no vinieron por estar viéndose Él. Claro. Y lo lleva al emocionalismo y entretenerlos y engañarlos. Y al pueblo de Dios, que es lo más tremendo. O sea que nos falta mucho amar a Dios sobre todas las cosas. Al pueblo de Dios le falta mucho amar a Dios sobre todas las cosas. No le saben dar el lugar al Señor. No se le sabe dar el primer lugar al Señor. Continuamos. Entonces, estábamos allí en Efesios. Mucho cuento, el pueblo de Dios es a llevar por mucho cuento que el diablo le mete y lo entretiene y lo lleva a desubicarlo. Y siempre está, no, pero bueno, que es que aquí está, y bueno, y usted sabe, y uno no puede ser religioso. Son excusas, porque cuando en su casa, su familia, su esposa, sus hijos o su esposo, en su trabajo, en la calle, donde sea, ¿cuándo van a aprender a conocer a Dios si usted no lo da a conocer? Si usted no ama a Dios y no le dice, primero Dios, si usted no le dice a nadie eso, entonces le enseña también a que con Dios se tiene una relación mediocre y que con Dios se puede, no, tranquilos, no importa, no pasa nada. Si usted no da la vida por Dios, si usted no ama a Dios, pues usted no coloca al Señor de primero, donde sea. ¿Cuándo se convierte de esa forma? Si usted no es amante de Dios, si usted no está dispuesto a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, ¿cuándo? Si usted es muy permisivo, usted se cae en esa voluntad permisiva y como el Señor sabe y no, y es que tengo que cuidarme y el testimonio y entonces yo voy y vengo con ellos para que no vayan a pensar que yo soy religioso. ¿Cuál? Mentiras del diablo, los están engañando. El diablo, mire, léase la astucia de Satanás. Usted no sabe hasta dónde llega la astucia del diablo para engañarlo y hacerlo errar. Y pecar porque él no quiere que usted le sirva a Dios, que usted busque a Dios como es, que usted ame a Dios. El diablo no quiere eso. Y le alimente, le estimula su carne para que usted se deje llevar por eso. Y usted haga, no la voluntad de Dios, sino de su carne. Entonces, Señor, pero tú sabes, Señor, y se van refugiando y escondiendo en lo suyo. Que el Señor nos revele cada día más su palabra, su bendita palabra, y nos enseñe el amor a Dios. Y a darlo todo por Dios. Y hacer ejemplo y luz donde sea por Dios, para Dios. Porque el pueblo está aquí, usted y yo estamos aquí para dar testimonio de Jesucristo. Pero nos demandan negarnos a nosotros, que digan lo que sea, que nos señalen, que digan tan religioso, uy, pero es que todo es tu iglesia, la esposa fue metida allá en esa congregación, no interesa, porque por usted está aquí, Dios toca allá y hacia allá, soluciona allá, y quita y pone allá, por usted buscar a Dios como debe de ser. Pero aún hasta para congregarse. Cuando se está orando, bueno, vamos para la bendición. Y que Dios va a hacer y Dios quiere dar. Mire los ayunos como era. Y el Señor, por eso era que me decía el último ayuno, no. Yo no voy a hacer así, aquí ya. Porque Dios lo había podido hacer. Porque Él da su palabra para que nos movamos en qué. En confianza en Él, en fe en Él. Él da su palabra
para que le creamos y nos movamos en esa palabra. Entonces, como no pasó cosa estruendosa, no tembló, pero aquí de pronto físicamente no tembló, pero en el medio espiritual, en el ambiente espiritual, los demonios estaban pero acorralados. Está claro ese día, pero ellos están huyendo porque aquí se estaba haciendo era algo espiritual. Y para los que hayan creído, pues van a ver la gloria de Dios. Pero el que esperaba verlo con sus ojos físicos, dice no. Bendito aquellos que creyeron sin haber visto. Entonces Dios se sigue moviendo, Él está haciendo lo suyo. Pero Él deja que nos movamos por la confianza y yo creo en lo que Dios ha dicho. Y Él lo va a cumplir y lo va a cumplir. Pero es por pura confianza en el Señor. Pura confianza en el Señor. Entonces, si otra vez el Señor lleva a hacer ayunos por la bendición, Dios va a bendecir a los hogares, y tráenlos a los vecinos, a toda la familia, vamos, que el Señor va a bendecir, vamos. Pero piensan verlo, ahí veréis con sus ojos físicos la bendición para decir que sí, le creo al Señor. Y con el Señor no es así. Con el Señor no es así. Es creyendo para ver, ¿sí? Y según la disposición y el deseo y el de estar allí, Dios se va manifestando. Pero muchos otra vez, como no vieron con sus ojos físicos, entonces empezaron. Pero ¿será verdad y si era de Dios eso entonces? Pero es que no ha pasado nada. Pues para usted. Pero para mí, sí lo he visto, ¿oyeron? Sí lo he visto. Y estoy cada día más aferrada y espero ver más, porque me lo revela espiritualmente para verlo físicamente en el mundo natural. Entonces esto no con el Señor no es emoción ni nada, y que el Señor es un teatrero, milagrero, así pues como los brujos que allá en el parque de allá, vengan, ¿quién quiere? A ver, y entonces todos quedan allí para esperar ver algo y les coge y hace aquí así, guíalo, aquí está, los engañaron. Entonces con el Señor no es de esa forma. Amén, claro, van a haber testimonios de esto. Esperen que el Señor Él se está moviendo. Bueno, gloria al Señor, ¿sí? Claro, entonces, porque Dios empieza a obrar y acá, y está, dijo, o sea, me he propuesto limpiarlos. Me he propuesto limpiarlos para que ustedes puedan, cuando yo les dé mi bendición que tengo para ustedes sepan administrarla y sepan hacer bien con ella. Entonces eso es lo que el Señor empezó acá. Y usted no lo ve, pero ahí está el Señor obrando, ahí está el Señor obrando. Y cuando lo hayamos entendido, la obra de Dios completa. La obra de Dios hecha en nosotros. Entonces, vamos allí. En el 23, y renovar el espíritu de vuestra mente. Espíritu Santo, es que sigo ahí el texto. Y renovar el espíritu de vuestra mente para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y comprobéis la buena voluntad de Dios. Dice así, estoy aquí cerca, estoy en ello. Pero bueno, entonces, vámonos ahora, tranquilos que ya llegará el momento en que el Señor me lo coloque. No nos vamos a pegar de allí ese. Vámonos al Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6. Bueno, Padre. Yo les iba a decir el ejemplo de Machía. Aquí. Espíritu Santo. Mateo. Espere, tengan el dedo en Mateo 6 y vamos a mirar al libro de Juan. Es que era así, gracias Señor. Juan 6.
Espíritu Santo. Bueno, es que quería llevar unos puntos, pero como el Señor quiere que lo lleve, no como yo quiera, sino como Él quiera que lo lleve. Mateo 6, pues. Mateo 6, 6:10 dice allí. Nosotros replicamos mucho esta oración. Y lo decimos, hay veces por decirlo, pero no porque lo vivamos, lo sintamos de corazón. Entonces dice, Mateo 6:10, venga tu reino. ¿No ha traído el Señor su reino a nosotros? ¿No lo ha venido a establecer en el corazón de nosotros su reino? Bueno, ya estamos en el reino de Dios, porque hemos aceptado a Machía. Pero entonces en su reino hay un ¿qué? Hay un rey. Hay un rey, la autoridad suprema, la autoridad máxima de ese reino. ¿Y qué? ¿Y debemos de qué? De venir a sujetarnos a ese rey. Porque qué tal estos allá en España, puestos donde todavía pues funciona eso del reinado y todo. Vaya y se revele algo contra este rey de España, diga, de don Felipe. Vaya y alguien se revele contra este rey. ¿Son capaz de mandarlo a qué? A matar. Claro, porque tiene que respetar al rey. Tiene que respetar al rey. ¿Y por qué no respetamos a Machía nosotros? ¿Por qué no nos sujetamos a Machía? ¿Por qué no atendemos a lo que Él nos demanda, a lo que Él quiere? Entonces dice, hágase tu voluntad en ese reino donde no hemos sido introducidos. Entonces le dice al rey que se haga ¿qué? Tu voluntad. Como así en el reino de los cielos, así también ¿en qué? En la tierra que son ustedes. Ustedes son la tierra a la cual el Señor quiere establecer su voluntad, colocar su voluntad. Y oramos veces que se haga la voluntad así como en los cielos, Señor, que aquí en la tierra se haga. Pero la tierra es inconversa, ya la tierra de allá no conoce, pero la tierra de acá sí conoce y está siendo llamada a hacer la voluntad de Dios. ¿No es que allá se repite como loros y ni saben lo que están repitiendo? Pero usted ya sabe que usted ha sido introducido al reino de nuestro amado Machía, de nuestro Salvador. Y entonces, que así como usted ya hace parte de ese reino, que se haga la voluntad de él allí, dentro de ese reino, en esa tierra que está dentro de ese reino, que está en ese reino. A eso el Señor demanda. Que le permitamos al Señor que Él establezca su voluntad en nosotros. Que aprendamos a movernos bajo la voluntad de Dios. Yo no sé, el Señor últimamente viene hablando mucho de esto. Y Dios quiera que ustedes atiendan. Porque recuerden que Dios no da puntadas sin dedal. Dios no habla por hablar. Porque muchos se movían bajo su propia voluntad. Pero el Señor está ahí, el Señor quiere, sí. Y el Señor va, pero el Señor dice, todo tiene su tiempo. Bajo el cielo, aquí en la tierra, todo tiene su tiempo y su hora. Y quiere que usted y yo aprendamos a movernos en el tiempo y en la hora de Dios. Para que sea de gran bendición, para que las cosas se den, para que sea algo fructífero, tremendo, mira, le pedimos a Dios dirección y le dijimos que hiciera conforme a su voluntad, si Él quería, si Él estaba allí, que nos llevara para que fuéramos guardados y todo saliera bien, y el Señor nos abrió puerta y qué bendición el Señor se pasó de bueno con nosotros porque hasta sobró, hubo aquí, hubo allá. Yo me acuerdo el día en testimonio, cuando nosotros nos casamos, nosotros teníamos 4 años de noviazgo en el mundo con el apóstol. Y teniendo esos 4 años, entramos al Señor. Entonces el Señor empezó a hacer sus movimientos en nosotros, para cambiar esa forma de pensar y esa forma en que nosotros teníamos el concepto de una relación, de un noviazgo, que prácticamente ya era un noviazgo, como dice por ahí una canción, amigos con derechos.
La han escuchado que muchos las cantan y a gritos. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo esa canción? ¿Cómo así que amigos con derechos? O sea que son novios cuando quieren van y se acuestan, y cuando no, entonces listo, vaya para casa, yo para la mía y listo, o voy allá y hago lo mío, pero tengo derechos sobre ella, es mi novia, tengo derechos sobre ella. Eso es el mundo, eso es el mundo. Entonces esas son las malas, los conceptos satánicos los cuales el diablo mete a la gente. Entonces el Señor, cuando llegamos a Él, empezó a decir, suelte aquí eso. Menos abrazos, menos besos, porque lo que aquí se sienta, por allá también lo siente, y cuando menos piensa, entrepiernado, y disculpen pues, porque ese es el mundo. Yo hablo de mi testimonio, de que eso sí, porque llegó un momento que se olvidó dónde estaba y listo. Entonces le empecé a decir, baby, el Señor dijo que nada aquí, nada acá. Pero ¿cómo? Mire el engaño del diablo. Pero ¿cómo si Dios dio un Dios de amor y nosotros nos amamos? ¿Y cómo que no? No, el Señor dijo que no. Y pues como estaba uno en ese amor por el Señor y Él estaba conociendo de primer amor y uno va a agradar a Dios, bueno, sigue y más en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Él cogió y se fue a orar. Él se fue a orar y Él me dijo, sí, el Señor me lo reveló y me dijo que sí, que no estaba bien eso. Yo, bueno, gloria al Señor. Entonces, ¿qué? Usted para allá y yo para acá. Y empezamos, bueno, padre, ¿cómo es esto? Y él decía, pero es que yo no tengo donde continencia, yo me quiero casar. Yo decía, pero pues el Señor dice que en estos momentos no, así no es las cosas, que esa relación no es lícita delante de Dios. Bueno, listo. Entonces empezamos pues a orar. Señor, está en tu voluntad que nos unamos, que nos casemos, Señor, confirma, muestra, nada. Porque estamos empezando, entonces ya no iba a ser por el Señor, sino por el amor y que extrañamos las caricias y todas las cosas. Entonces el Señor dijo, y estuvo el Señor en silencio 2 años con respecto a esa relación. Y yo le oraba, Señor, bueno, si yo no soy para Él, entonces colócale la mujer a Él, que es porque Él dice que Él no tiene don de continencia y se quiere casar. Señor, colócasela. Y yo oraba pues para que se la colocara. Y después yo decía, bueno, Señor, ¿y a mí quién me tendrás? ¿Será el de la alabanza, Señor? ¿Será ese ministro? Yo le echaba ojo en la congregación, claro. Pues porque el Señor dijo que no, que con Él pues que cogiera y tapa, allá y acá. Y yo, ay, Señor, bueno. Y había algunos que pellizcaban y todo. Yo, bueno, pero ¿será Él, Señor? No, pues nada. El Señor no respondía. Yo, bueno, Señor. Durante 2 años ni para allá ni para acá. Cuando a los 2 años el Señor empezó a colocar. Pero ¿usted cree que por qué? Que porque, ay, Señor, queremos casarnos. No. Porque nosotros decimos renunciar a nosotros para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, ¿sí? Entonces, cumpliendo los 2 años, cuando menos pensó, cosas que no parecían, que no funcionaban, y empecé yo a sentir como algo, porque yo era la mocita con él, y bueno, todas las cosas. Pero yo cuando el Señor dijo que nada de eso, entonces, bueno, usted por allá, nada de tocarse, nada de eso, porque no sabíamos qué era lo que Dios iba a hacer. Entonces, cuando llegó el momento, se empezaron a dar las cosas, a cambiar todo, y yo, Padre, ¿qué es esto? Otra vez empecé a orar. Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, Señor? Y empezaron a resolverse las cosas. Bueno, entonces, dije, bueno, si es tu voluntad, entonces voy a poner a prueba, pues que yo te coloco señas. Yo aprendí a colocarle señales al Señor, pero yo no hablaba. Cuando yo quería que algo me lo confirmara el Señor, yo no estaba, Señor, porque el diablo está atento. ¿Para qué? Para engañar y coger eso y desviarlo y hacerle creer que sí, que Dios está en el asunto y Dios no está allí. Entonces, cuando fue el momento, ya listo, Padre, y Señor, entonces yo hablaba aquí con el Señor. Entonces yo le digo, bueno, aquí yo escuchaba, atendía como para uno saber que algo era de Dios. Coloqué a mis padres para que Dios confirmara a través de ellos. Bueno, mi papá dijo, bueno, yo no tengo nada de oponencia, pues hasta ahora el muchacho, bueno, bien, todo, listo, por mí no hay problema. Bueno, en mi casa pensaron ya aceptar la relación. Cuando fui con los
el ministro, el líder, pues allá le dicen el líder, el coordinador del grupo, también. Yo dije, yo le voy a decir a él las cosas como son porque yo no quiero aquí caer en engaño, en mentira y que cuando menos piensa que me equivoqué y que no así porque no dije o no fui abierta. Entonces yo le dije a mi coordinador, mira, pues yo tengo una persona y estamos pues con deseos de casarnos, pero mire, él, pues él es estudiante, le conté todo, pero lo que yo quería saber para que el Señor me quitara y me sacara de una diciendo no, le dije, mire, se ha presentado esto, él es Winston Hurtado Saa, yo soy Linel Martínez Saa, los apellidos, tenemos el mismo apellido los dos, pero yo como ya había leído en Levítico acerca de el parentesco y no unirse con personas de la familia, entonces por eso yo dije, yo voy a decirle a él cómo son, para que el Señor hable a través de él y me dé la aceptación si él está en el asunto. Entonces cogió y yo le dije a él, y él no lo conocía, no lo distinguía. Entonces llegó y yo estaba, pero Señor, Padre, y eso demoró como 20 días para hablarme a través del varón, del coordinador de nosotros. Entonces cuando llegó el momento, una administración que había, el pastor estaba ministrando y llamó que aquellos que tenían llamado para servirle al Señor, y nosotros estábamos en la UCI orando porque allá hay un cuarto donde nos toca estar cierta hora, cada grupo tenía que estar orando allí por ese servicio, entonces nosotros estábamos orando allí cuando cogió y él pasó y estamos nosotros allá en la UCI, cuando yo le dije al coordinador, venga, mire, ese varón, el que va allí, él es el que yo le digo que es el que estamos en proyectos de casarnos. Entonces yo, ay Dios mío, bendito. Entonces cuando él se queda así, mirándolo así, cuando me dice, Linel, cásese con ese varón porque ese varón es de Dios. Yo, ¡ay, qué verdad! Bueno, pues, porque estábamos en esa de a ver qué era lo que pasaba. Cuando que yo, wow, Señor, ay, ¿verdad? Sí, me dice Linel, cásese que ese varón es de Dios. Yo, bueno, aleluya, Señor, gracias. Bueno, ya se iban dando las cosas. Cuando llegó el momento, bueno, yo seguí. Bueno, Padre, ahora, tú ya estás dando carta abierta, entonces, Señor. Él no trajo porque él estaba recién salido de la universidad, se había graduado. Entonces, estaba pues desempleado. Y yo le servía al Señor y a mí me daban una ofrenda allí. Yo decía, Señor, pues no sé. Nosotros fuimos y llevé a una tarjetería a encargar las tarjetas. Por pura confianza en el Señor nos movimos. Vamos y encargamos las tarjetas. Listo. Señor, no hay plata, pero tú estás allí. Tú respondes. Entonces, cuando llegó a los 8 días, había que ir por las tarjetas, reclamarlas. Cuando, Señor, y era tiempo en que nos daban la ofrenda. Pero allí por lo regular el fin de semana no pagaban, no daban, sino que era ya en semana. Y yo dije, Señor, hoy hay que ir a recoger las tarjetas. Yo no tengo, pues él sí que es verdad. ¿Sí? Entonces, Señor, aquí cómo va a ser la cosa. Pues sí ven que hubieron unos cambios y me dijeron, vengan a recoger el cheque. Vengan a recoger el cheque porque pagaban en cheque. O sea que se fue a recoger el cheque y hubo plata para sacar las tarjetas. Así mismo, como ya teníamos la lista de los invitados, llegamos y en la noche, porque el Señor está en el asunto. A los 8 días en esa semana, y la vuelta en lo Polo Civil también, en eso fue rápido y lo hicimos. Entonces, si ya había tarjeta era porque ya se había arreglado lo de la Polo Civil también. Cuando llegó el momento, entonces, listo. En ese sábado y a los 8 días, en esa semana, era el matrimonio, el miércoles por lo civil. Y el fin de semana, el sábado, era por la congregación. Entonces, no había nada. Mi mamá me dijo, yo les doy el pastel, ya estaba asegurado la fiesta. Ya estaba al menos lo de endulzar. Cuando llegó el momento, entonces, listo, ahora aquí, Padre, falta esto, comida, arreglos, listo. Cuando alguien me dijo, bueno, de allí del grupo, Linel, no te preocupes, nosotros arreglamos el carro, lo adornamos y todo, y te vamos a transportar. Listo, se fueron dando, mire, y sin yo estar, y aquí, ¿dónde? Y presto, ¿a quién le digo que me preste para yo cubrir? Porque es que tengo que, no es que ya el Señor dijo que nos casáramos, pues sí, él dio el aval, pero él tenía que colocar todo.
El que invita paga, el que invita paga, Él colocó las cosas. ¿Sí? Bueno, alabe al Señor, alabe al Señor. Esto es un testimonio, el de esperar y de moverse bajo la voluntad de Dios para obtener ¿qué? La bendición de Dios, porque solo en la voluntad de Dios hay bendición. Solo en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, hay bendición. Entonces así fue cuando, listo, en esa semana, toda la semana la pasé en oración y ayuno. Y yo desde por la mañana a 6 de la mañana me metí al cuarto, Señor, mira, Padre, no hay esto, Señor, Padre, no, ¿y de dónde, Señor? Que lo de la comida, ¿cómo va a ser que el vino? Cuando yo salía del cuarto al mediodía, ya habían llamado. Tranquila que ya está esto. Yo, wow, Señor, gracias. Y no tengo que yo estar, ¿y de dónde, cómo pago? Sino que el Señor iba colocando todo, porque era conforme a la voluntad de Dios. Entonces, listo, que la comida, ya, resultó lo de la comida, el Señor tocó los corazones, usual que sea, ahí está la bendición. Cuando al otro día, que los arreglos florales, entonces yo, Señor, y ahora, mira, Padre, yo no sé, tú me metiste en esto, yo no sé, no hay, pero tú sí tienes, Señor. Cuando yo salía, que tranquila, que los arreglos florales, el grupo de trabajo, ellos le van a sembrar lo del arreglo de la congregación. Yo, wow, Señor, Padre Santo, glorioso, Señor, gracias, gracias, Señor, Padre. Bueno, eso cuando, y lo último fue el vestido, que fue lo más tremendo. Yo decía, Señor, si me toca por hacer tu voluntad, me toca casarme con el mejor vestido dominguero que tengo, lo voy a hacer, Señor, por obedecerte a ti, Señor. Le dije yo eso al Padre. No interesa. Si toca con el mejor vestido, yo hasta lo tenía aquí, ¿cuál iba a ser? Yo dije, listo, bueno, Padre. Entonces, cuando ya faltando un día, porque era el sábado, eso fue de jueves a viernes, cuando una hermana del grupo de trabajo me dijo, Linel, ¿y usted ya tiene el vestido y todo? Yo dije, yo no tengo vestido, yo le dije al Señor, si me toca casarme con mi vestido dominguero, el mejor que tenga, lo voy a hacer por agradar al Señor y por obedecerle. Entonces ella me dice, pero Linel, yo tengo mi vestido de que me casé, pues eso la vez lo usé, lo mandé a lavar y está en una chuspa guardado intacto. Mire, la muchacha era más delgada que yo y era más alta. Miren, era más alta que yo y más delgada. Yo dije, bueno, pues será. Yo pues me dice, ¿quiere? Yo se lo llevo y se lo mido y todo. Yo dije, bueno, listo. Miren, cuando yo cogí y me coloqué, me medí el vestido, me lo ensayé, como hecho a mi medida. No tuve que cortarle ni cogerle nada. ¿Quién lo hizo? Porque él estaba en el asunto y nos estaba probando esa confianza. Y muchos días, pero yo quiero mi vestido nuevo, no, yo no sé, porque el Señor es el que está llevando el asunto y Él es que Él sabrá cómo lo va a hacer. Entonces así fue, yo me medí el vestido y corona y todo, y un día esto les traigo la foto para que la vean. Ay, sí, bueno, la confirmación, sí, porque eso fue un día para otro. Entonces cuando, bueno, listo, vestido, todo, fiesta, vino, el zumo de uva porque no usamos otro, comida, todo, listo. Cuando el día de la boda, y bueno, iba la muchacha, toda emocionada allí, y listo. Y cuando el pastor nos estaba casando, él decía esto: siento que esta es una boda de gran bendición, pero no porque por nosotros, sino porque el Señor fue el que lo hizo y Él era el que iba allí. Y decía que era una boda especial, el mismo pastor lo decía. Esta es una boda especial, una boda de mucha bendición, pero es porque era la bendición de Yahweh que iba con nosotros, porque desde el comienzo nos apartamos y nos cedimos para Él, para hacer su voluntad. Y les cuento, hubo abundancia de comida, eso hasta sobró, eso fue tremendo, pero es porque nos dejamos llevar por el Señor, nos dejamos guiar y entender que era de hacer la voluntad de Dios, porque yo había escuchado matrimonios que se habían casado sin la voluntad de Dios, por su carne, es que me gusta, sus ojos, que como me trata, mamita linda, pero yo no podíamos mirar eso, sino lo que Dios, porque como eso es un paso que se da para, que no da vuelta atrás así tan fácilmente. Entonces yo le dije, no, yo no quiero casarme en desobediencia. Entonces cuando cogió el Espíritu Santo,
la bendición del Señor. Listo. Le estaba contando los matrimonios que se habían casado. Mire, y a una muchacha le decían, no te cases. No te cases con ese hombre, que ese hombre no es para ti. Ay, pues que yo lo quiero, es que a mí me gusta. Bueno, cásese. Llegó el momento. ¿Sabe cuánto duró el matrimonio? Ni 5 meses. Se habían separado. Porque ya cuando fue allá a la intimidad con ese hombre, es que una cosa es en el tiempo de estarse conociendo y visita. Usted, mamita, papito, listo, bueno, aunque les digo, en el Señor, besos y abrazos, sáquenlo de su mente, porque esa es una relación del mundo. Eso no es de Dios. Usted debe mantenerse santo, en santidad. Su mente, su boca, su cuerpo debe estar en santidad, porque en los abrazos y besos le da ganas de estar con la persona. Es que eso es ya, yo no le estoy hablando de cosas, no estamos en Marte, por allá, no, cosas que ya viví. Entonces eso, y el Señor me decía, no, eso no es de Dios. Noviazgos no son de Dios. Si ustedes ponen a ver cuando fueron a buscar la esposa, que se Jacob mandó a buscar la esposa a su hijo, Isaac. Él fue y la buscó y le dijo, así es, así, contesta de esta forma, ella es, con señales. Y él mismo le dijo, listo, ella es la esposa para mi hijo. Y empezaron a un tiempo de conocerse, mamita, venga, el abrazo, la papucho, venga, a ver a qué le sabe la miel de mi boca. Nada. Tu esposa, Isaac, cásate, ya. Cuando algo viene de parte de usted, no tiene que experimentar nada de conocer a nadie. Porque el Señor es el que conoce, porque dice que es que nadie conoce el corazón de nadie, solo Dios. Entonces usted que no, dame un tiempo y nos vamos a conocer a ver si es o no es. Engaño, mentira del diablo para tenerlo entretenido y usted pierda su relación y su santidad. Porque debe de mantenerse santo, la persona apartada, consagrada para Dios, su mente, su corazón, y de que Dios lo vaya preparando y moldeándole y enseñándole a amar, a respetar a esa persona que Dios le va a dar como esposa. Cuando alguien se le acerca, empiece a orar, pero no vaya de uno echándole brazos y piropeándole y besándole y mamita, nada, porque va escalentando usted allí. Aprenda usted a estar apartado en santidad y en temor a Dios. Entonces, si el Señor le dice sí, entonces usted avanza y empieza a trabajar en ello. Pero si el Señor no le ha hecho nada, quédese quieto porque la va a salir embarrando. Y por eso es que las niñas, las jovencitas, porque como los papás, no, pues ella ya tiene 15 años y hay que dejarla, pobrecita, y ella tiene sus amiguitos, pero el amiguito ya se convierte en novio y cuando a ver, el amiguito la preñó. Porque el papá no hizo respeto. Aquí hay un texto en Levítico, dice que aquellos padres que incitan a sus hijos a la fornicación, aquí en el Levítico lo encontré. Hay un texto donde aquellos padres que incitan, vaya tranquila, tenga sus amiguitos, sí, ay papá, es que a mí me gusta el muchacho, ay pues si él quiere que yo sea su novia o su novio, pues mía, pues sí, pues si le gusta, bueno, téngalo allí, cuando menos piense el amiguito resultó, y ya la niña, pues es que a mí me gusta, y entonces, pero ¿quién la tiró para allá a fornicar? ¿Quién la tiró? ¿Quién tira a sus hijos al mundo? Porque está en la obligación y ustedes tienen que responderle a Dios por esos hijos. Entonces, como los padres ahora no toman su lugar, son muy permisivos también con sus hijos, entonces vean la juventud cómo está. Vean los jóvenes, vean las niñas, ya matan a los jóvenes de 15, 14 porque los soltaron a esos muchachos y solo se preocuparon en darle plata. Vaya, mijo, vaya con los compañeritos, vaya, disfrute, sí. Y llegan los muchachos, les dicen, esté aquí a las 8, 8:30 o 9, y le llega a las 10, 10:30, ay papá, bueno mijo, tranquilo. No, le dije a tal hora, lo disciplino, porque usted tiene que aprender a sujetarse a su papá y a responder por lo que se le demanda. Entonces, y a las niñas, sí, pues déjala, porque es que todas las amiguitas tienen sus amigos, y cómo no la vamos a dejar que ella tenga su amiguito, sí. Vas a responderle a Dios si la preñan y si le hacen algo, la violan, porque las está entregando, las está soltando al mundo. Porque se vuelven padres permisivos con esos hijos. No aprietan a esos hijos. Entonces, vemos el resultado de la juventud ahora. Ya ni se casan, sino que
la preñaron y vaya para su casa a tener su hijo a criarlo allá. Y entonces, pero ay, no me ha amado, y entonces, no, yo ya con hijos, o usted verá, o lo aborta. Claro, porque ellos también incitan a eso. Ay, que yo siento como que la menstruación no me viene, yo creo que, ay, como que algo pasó, sí, entonces vamos y averiguamos, y entonces también cómo se elimina a eso para que ni usted ni yo nos vamos a amarrar, estamos muy jóvenes. Entonces buscan a matar a esa criatura. Y después el remordimiento en sus corazones del padre porque entregó su hija al mundo y de los muchachos porque se volvieron asesinos ya, matando vidas desde chicos, porque no hubo un fundamento, una corrección, no hubo un padre que apretara, que estuviera ahí pendiente de sus hijos. Hay un programa que dice, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Ah, pues yo le dije que fuera así. Mire, mientras que su niño de aquí, dentro de la casa, usted sabe qué hace. Pero después que sale de la puerta, wow, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa y usted tiene que estar pendiente. ¿Dónde está? ¿Con quién andas? ¿Con quién es que sales? En su colegio, ¿cuáles son sus amigos? Vayan y averigüen en sus escuelas de sus hijos, con quién se mueve, qué hacen sus hijos, qué están haciendo, qué rendimiento están dando sus hijos. Porque los muchachos se estaban descarriando, se estaban perdiendo, porque los papás solo se preocuparon, tuvieron hijos, dele plata y chao. Y se están perdiendo los muchachos allá sin amor, y dice, no, disculpen. Dice, no, pues que en mi casa mi papá sale, mi mamá también. Y entonces, pues yo vengo acá. Y entonces llega el diablo y le coloca el amiguito. Ven y ve, mete esto, probá que, esto te llueva y te sube. Si te hace sentir bien y te olvidas de problemas y todo eso que hay en tu casa, vení. Y entonces, pues el diablo, la tentación, hazlo, pruébalo. Sí, no pasa nada, mira, que eso es lo más de bueno. Entonces coge el muchacho, bueno, listo, voy a probarlo. Hay unos que prueban y no les gusta, y no, pero hay otros que se quedan probando. Y cuando, se convirtió en un marihuanero, un bazuquero, bandido, ladrón, cuando menos piensa se metió en la banda más tremenda, y ya, para traer a ese muchacho y para que enderezarlo, wow, doble rodilla y ayune para que Dios establezca su voluntad en ese muchacho o en esa muchacha y la saque de esa vida en la que cayó. ¿Y por quién? No le echemos la culpa a los muchachos, porque usted es la autoridad, usted es la cabeza y usted es el que tiene que educar a ese muchacho y que él vaya sabiendo qué es, qué no es, para que él, por ahí cuidado. Entonces dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero desde chicos hay que enseñarles antes de que se les salgan de las manos. Por ahí un proverbio dice que muchacho que sale torcido, dice así que no lo endereza, pero solo Cristo puede enderezar a una persona. Pero le va a costar, sí, porque no trabajó desde el comienzo con esa persona. Bueno, estamos, Espíritu Santo. Mateo 6:10, listo. Ahora, Mateo 26, este era el que estaba pendiente y que estaba ahora buscando. Mateo 26. Es que la moda y la juventud de ahora, y cómo uno lo va a imponer, no, tampoco. Siémbrele la verdad, la palabra. Cuando dice, Padre, no desesperéis a sus hijos, no es porque los traiga a la congregación, porque el Señor le dice, usted tiene que educar a sus hijos, enseñarle a amar a Dios. Lo que usted no puede es que vea, que es que usted, que a cada rato encima a un muchacho y castigándolos de una forma que tienen que aún pedirle al Señor cómo disciplinar a sus hijos para no irlos a dañar también, para no irlos a hasta aún aborrecer las cosas de Dios. Porque, pero que mi papá y que el Señor o mi mamá, y por qué así, y véalo de acá. Pídale al Señor, dígale, Señor, enséñame a disciplinarlo, a corregirlo, para que no se me salga de la mano ni se salga de tus caminos, Señor. Tiene que usted pedirle dirección al Señor, para que esos muchachos sean corregidos como debe de ser, y usted dice que el hijo necio es tristeza de la madre. Pero el hijo sabio, el hijo que está aprendiendo a ser educado sabiamente,
que no hay gozo en su casa, en su papá y su mamá por ese hijo, entonces dígale al Señor que le dé sabiduría para educar a sus hijos. Dígale al Señor que para corregirlos como debe ser y que ellos lo entiendan, ¿sí? Que ellos lo entiendan y usted no vaya a ser de tropiezo, muchachos, y que no vayan a querer yo a saber, no, ¿cuál Dios, cuál? Vea cómo mi papá me trata, vea cómo me pega, porque eso es también otra cosa, que en la casa hay veces se emparejan y es de tú a tú, y eso no está bien. Eso no está bien, porque el papá ha venido a ser ejemplo para su hijo, porque conforme lo críes, así mismo él cuando sea adulto, tenga su hogar, entonces tendrá el ejemplo de sus papás, cómo ve que lo criaron, y estará agradecido y querrá que los suyos también sean muchachos de bien, hijos de bien. Mateo 26, por favor. Alguien decía, bueno, uno puede, el Señor lo lleva a hablar de dos formas a uno. El Señor le lleva a hablar de sus experiencias vividas, pero también dirán, pero la pastora no ha tenido hijos, y ella cómo sabe eso, pero lo que el Señor me decía, pero yo les puedo también revelar en mi palabra dónde empieza un asunto y dónde termina. ¿Para qué? Puedan ser instruidos y enseñados conforme a la palabra. Entonces yo no he tenido hijos físicos, pero me ha dado hijos espirituales, y entonces como me enseña a mí, para que les hable a ustedes, para ser corregidos y sean de bendición, entonces por eso yo les hablo de esto, que es bíblico lo que les estoy diciendo. Los consejos que les doy es bíblico, no me estoy saliendo de lo que dice allí. Entonces, por eso yo les puedo decir, es que el Señor dice esto y esto en su palabra. Son consejos prácticos que el Señor habla. Y se ven los resultados o ven testimonios de sujetarnos a Dios y hacer las cosas como Dios manda. Listo, 26. Mateo 26, 42. Dice allí, aquí es donde el Señor nos va a dar ejemplo de que Él, ¿qué hizo? Se movió en su propia voluntad. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, llega un momento crítico, difícil a la vida de Yachúa, porque se está acercando la entrega donde lo van a entregar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? A eso es lo que usted tiene que decirle, Señor, que no pase esta copa, que si esto no es conforme a... No, pero que se haga conforme a lo establecido por ti, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad, porque Él no vino a hacer lo suyo, sino a hacer la voluntad del que le envió. Jesús se sometió a hacer la voluntad de Dios. Como lo dice en Filipenses, humillado y exaltado. Humillación y exaltación de Jesucristo. Sometió, se sometió, se sometió. Someter, imponer a alguien, generalmente por la fuerza o por las armas, su autoridad o dominio a los demás. Pero de pronto suena como fuerte, ¿cómo así que por la fuerza? Si Jesucristo voluntariamente, pero como, ¿sabe por qué dice dice someter a alguien, imponer a alguien? Generalmente por la fuerza o por las armas, su autoridad o dominio a los demás. Porque ¿sabe por qué se dice por la fuerza? Y dice aquí que al usted, la voluntad de Dios y la voluntad suya, usted tiene que ¿qué? Negarse para hacer. Entonces, ¿dónde está la fuerza? Donde usted se niega así y se siente como obligado por hacer lo que el Padre Eterno dice que se haga. Negarse. Dice, no conceder lo que se pide. Es un ejemplo. No, dice, no querer hacer una cosa. No querer hacer una cosa. O sea que usted se está negando. Ahí es donde está la fuerza. Donde usted se niega a sí mismo para hacer lo que Él dice que hay que hacer.
Y se siente ¿qué? Forzado. Se siente forzado. Porque ustedes, pero es que yo quiero, mi carne quiere hacer esto. Pero dice el Señor, niéguese, niéguese. El que no toma sus padecimientos y no está dispuesto a padecer, a sufrir por lo que sea para hacer mi voluntad, para ser mi discípulo, no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo, se niega a sí para hacer lo que él quiere, a tal de hacer la voluntad del Padre, que no, si no se niega, dice que no es digno de mí. Sometimiento, acción y efecto del someter o someterse. Para dejarse ¿qué? Ser enseñado, instruido, dirigido. Dirigir, hacer que algo vaya hacia un lugar determinado. O sea que lo que el Señor quiere dirigirlo es para llevarlo ¿qué? Por el camino correcto de Él. Por la senda de Él para hacer las cosas conforme a su propósito y a su voluntad. Dice, gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una empresa, negocio, asunto, etcétera. O sea que el Señor te va a instruir, te va a dirigir, te quiere gobernar para que todas las cosas te salgan conforme a su voluntad. Y por eso es que viene a que nosotros en Él nos sujetemos a su reino, para que Él sea el que gobierne y nos dirija, nos rija hacia su camino, hacia donde Él quiere que vayamos. Encaminar, enderezar, es que nos trae a Él para encaminarnos en su verdad y enderezar nuestros caminos que venían, ¿qué? Chuecos, torcidos. Entonces dice el Señor, es por aquí, entonces Él te va a decir cómo son las cosas. No dice aquí, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:25. Y esto, mire, esto es en todos los aspectos que el Señor quiere dirigir y guiar nuestras vidas y enseñarnos a caminar o para que se cumpla el propósito de Él. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, los esposos, las esposas, dejarse dirigir por Él. Tu trabajo, tu ministerio. También tienes que dejar que el Señor te vaya llevando, te vaya guiando, te vaya diciendo cómo son las cosas. Que Él mismo vaya diciéndote cómo son las cosas, para que pueda ver el resultado, la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No es de que yo sí, yo soy, yo sí, claro, porque nadie lo está diciendo que no. Que Dios quiere usarlos, claro, Dios quiere usar a todos sus ministros, sus servidores, pero tienen que dejarse dirigir, tratar, moldear, perfeccionar en el Señor. Que me están colocando tropiezo, que no me están dejando yo moverme en mi ministerio. No, mentiras del diablo, porque el Señor está enseñándote sujeción, sumisión, someterte, para que Él pueda hacer de